Método simplex de las dos fases. Bueno, vamos a resolver un problema de este método. Y primero, en la primera fase tenemos que minimizar. Y en la segunda fase vamos a resolver el problema, ya sea minimizar o maximizar. Pero en la primera fase siempre es minimizar. Tomemos un ejemplo. Dice, minimizar z igual a 8x1 más 2x2, sujeto a las restricciones 6x1 más 2x2 igual a 6, 8x1 más 6x2 mayor o igual a 12, 2x1 más 4x2 menor o igual a 4, y x1 y x2 mayor o igual que 0. En la fase 1 la vamos a resumir en 3 pasos. El primer paso va a ser formular un nuevo problema reemplazando la función objetivo por la suma de las variables artificiales. En el segundo paso, la nueva función objetivo se minimiza sujeta a las restricciones originales. En el tercer paso, la fase 1 termina cuando ya no hay valores artificiales en la base y se encuentra una solución básica factible inicial, que ese es el propósito de nuestra fase 1, encontrar una solución básica factible inicial. Si el valor mínimo de la función objetivo es óptima, si el valor mínimo de la función objetivo óptima es mayor que 0, el problema no tiene solución. Y bueno, comencemos. Vamos a volver a escribir el problema, que es minimizar z igual a 8x1 más 2x2, sujeto a las mismas restricciones, y ahora lo vamos a pasar a esta forma. Vamos a poner que z va a ser igual a 1 más a2. ¿De dónde surge esto? De las restricciones, que vamos a ponerlas de esta manera. 6x1 más 2x2 más a1 igual a 6. 8x1 más 6x2 menos e1 más a2 es igual a 12. Aquí tenemos e1 y en el pasado no tenemos ningún factor. E1 significa que es una variable de exceso. Por ejemplo, en la tercera tenemos 2x1 más 4x2 más h1 es igual a 8. ¿Por qué? En A1, que diga en la primera restricción, 6x1 más 2x2 es igual a 6. Entonces no necesitamos ninguna variable de exceso, tampoco ninguna variable de holgura. Por lo tanto, solo agregamos A1. En la segunda, dice que es mayor o igual que 12. Entonces tengo que agregar E, que es una variable de exceso. 8x1 más 6x2 menos E más A2 va a ser igual a 12. Y en la tercera tengo 2x1 más 4x2 más h1 igual a 8. Aquí ya no agrego ninguna a porque solo necesito dos variables artificiales para sacar x1 y x2. Con x1 y x2 mayor o igual que 0. Después agregamos todos los datos a la tabla y queda de esta manera. ¿Qué necesitamos? Necesitamos para minimizar encontrar el valor más positivo en z. Y si se dan cuenta, z no tiene ningún valor positivo. De hecho, los dos valores que tiene son negativos y los pongo en rojo. Lo que vamos a hacer es que también tengo aquí los de azul, el 1 y el 1. Entonces puedo sumarlos con los de arriba para eliminar esos negativos. Entonces eso hago. Pongo R0 más R1 va a ser en R0. Y R2 más R0 va a ser igual a R0. Y queda así. Z igual a 14x1, 8x2, 0h1, menos 1e1. Y ya 0 y 0 a 1 y a 2. Y eso va a ser igual a 18. Ahora, tomo a x1. Esta columna la tomo como la variable entrante. Entonces voy a meter a x1 y para sacar la variable de salida, que aquí ya la tengo que es a1, lo que tengo que hacer es esto. 18 entre 14, esa no nos sirve, entonces le pongo una raya en el cociente. Después 6 entre 6 va a ser igual a 1, 12 entre 8 va a ser igual a 6 quintos, 8 entre 2 va a ser igual a 9 quintos, por lo tanto la más pequeña es 1, ¿ok? Entonces tomo la columna x1 y el renglón 1 para sacar mi elemento pivote, que va a ser 6. Después, para volver mi elemento pivote 6, simplemente lo multiplico por un sexto. Y bueno, esos son los pasos para minimizar. Que el primero es ese, encontrar el más positivo en z. Y el segundo, el cociente menor
que no sea negativo, o sea que sea mayor que 0. Una vez que obtuvimos eso y ya tenemos a 1, ¿ya lo ven? Bueno, vamos a multiplicar por menos 14 para eliminar el 14 anterior, que es el que está aquí. Aquí, perdón. ¿Ok? Entonces va a ser por menos 14, el otro por menos 8 y el último por menos 2, que es lo que tenemos aquí. Menos 14 R1 más R0 en R0, menos 8 R1 más R2 en R2, menos 2 R1 más R3 en R3. Y se torna de la siguiente forma. Vuelvo ceros las de X1 y los resultados son como se muestra en la tabla. Busco el más positivo. El más positivo es X2, 10 tercios. Entonces tomo esa columna como mi columna pivote y vuelvo a hacer lo de las divisiones. El 4 entre el 10 tercios ya sabemos que no lo tomamos porque es lo que estamos buscando solución en Z. Entonces es 3. Entonces es 1 entre 1 tercio igual a 3. 4 entre 10 tercios igual a 6 quintos. Y 6 entre 10 tercios es igual a 9 quintos. Por lo tanto, tomo a 6 quintos como mi renglón pivote y a 10 tercios como mi elemento pivote. En la siguiente tabla, ese 10 tercios lo vuelvo 1, que está aquí, y es mi elemento pivote. Y hago 0 todo lo que está arriba y todo lo que está abajo con estas operaciones. Menos 1 tercio de R2 más R1 va a ser en R1. Menos 10 tercios de R2 más R0 va a ser en R0. Y menos 10 tercios de R2 va a ser igual a R3. ¿Ok? Y bueno, ya. Continuamos y son estos los resultados. Ahora vemos que en Z ya no tenemos ningún positivo y me da igual a 0. Por lo tanto ya encontré mi solución básica factible inicial. Porque A1 y A2 ya son 0. Y la expreso de esta manera. Solución básica factible inicial igual a Z igual a 0. X1 igual a 3 quintos y X2 igual a 6 quintos. Ahora tengo esta tablita aquí. ¿Por qué rayé A1 y A2? Porque ya sé de antemano que son 0. Entonces ya no los voy a ocupar en mi próxima tabla. En este momento pasamos a la fase 2, que es resolver el problema utilizando la solución básica factible actual de la fase 1 como solución de inicio para el problema original. La función objetivo va a ser ahora minimizar z igual a 8x1 más 2x2 y la voy a poner de esta forma para agregarle a la tabla. Z menos 8x1 menos 2x2 igual a 0. Y la tabla queda de esta manera. ¿Ya se dieron cuenta que no puse las restricciones? Bueno, eso lo hice porque vamos a ocupar las mismas restricciones y los mismos resultados que nos salieron en la tabla anterior, que es esta. Simplemente voy a quitar la columna A1 y A2. Miren, si se dan cuenta es la misma. Variables básicas Z, X1, X2 y H1. Variables básicas Z, X1, X2 y H1. Todo es idéntico, simplemente quité A1 y A2. Y sustituí la Z por el menos 8 y el menos 2 que tengo de mi función objetivo. Ahora, no tengo positivos otra vez. ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo el 1 y el 1, entonces simplemente se los resto. 8R1 más R0 en R0 y 2R1 más R0 en R2. Y así los elimino. Todas las demás quedan iguales y ya nada más Z me quedó 0, 0, 0, 1 quinto y 36 sextos. Ahora lo único positivo que tengo es ese, 1 quinto. Entonces entra E1 y sale H1. Ahora, ya tomé ese E1 como columna pivote. Empiezo a hacer lo de los cocientes. El 36 entre el 0, pues ya sabemos que ese no lo tomamos. Que diga entre 1 quinto, perdón. Después, 3 quintos entre 1 décimo va a ser igual a 6. Luego 6 quintos entre menos 3 décimos no es admitido porque es negativo. Y 2 entre 1 igual a 2. Entonces mi renglón 3 va a ser mi renglón pivote tomando a este 1 como elemento pivote. Ahora vuelvo 0 todo lo que está arriba con estas operaciones. Menos 1 quinto de R3 más R0 va a ser en R0. Menos 1 décimo de R3 más R1 va a ser en R1. 3 décimos de R3 más R2 va a ser en R2. Y la tabla queda así. ¿Ok? Ahora ya
Bueno, en este ejercicio ya quedó completamente resuelto, porque en H1 ya sabemos que no tengo resultado, entonces lo voy a dejar en cero. Y todas las demás ya tienen una solución básica factible óptima, que va a ser z igual a 35 quintos, que sale de aquí. Este z es igual a 35 quintos, 34, perdón, 34 quintos. X1 va a ser igual a 2 quintos, X2 va a ser igual a 9 quintos, y bueno, el E1 lo pongo como mi variable de exceso, que va a ser igual a 2. Y de esta manera acabamos con el método de las dos fases, con la solución básica factible óptima. Muchas gracias y eso es todo.